Bueno, les voy a presentar a la licenciada María Pazman. Ella nos va a hablar sobre alimentación, es especialista en nutrición médica de planta, miembro del equipo de ELA del Hospital Ramos Mejía, eh, es ex jefa de es jefa de residentes, becaria y coordinadora de la residencia de alimentación en el Hospital Ramos Mejía y docente de grado y posgrado. Licenciada soy, no soy médica, pero... Bueno, buenos días. Antes que nada, bueno, agradecer formar parte del equipo de ELA del Hospital Ramos Mejía, con el que, bueno, trabajamos también con otros hospitales, gracias a Gabriela, a Natalia. Bueno, y arrancando un poco con lo que es en la charla, lo que voy a hablar obviamente es de alimentación en el paciente con ELA. Y necesariamente vamos a empezar con el estado nutricional de estos pacientes. Bueno, en los pacientes con ELA, con patologías neuromusculares, pero fundamentalmente con ELA, hay un aumento del gasto energético, se da por este hipermetabolismo paradójico, la disfunción mitocondrial y el estado proinflamatorio, que no voy a ahondar porque ya se habló en las charlas precedentes. Y esto lo que hace es que está presente en aproximadamente el 50% de los pacientes con ELA esporádica y en el 100% de los pacientes con ELA familiar. Es más frecuente en sexo masculino y en la edad media, pero en general puede aparecer en cualquier momento de la evolución, por lo general se da ya desde antes del diagnóstico, y también lo he visto en pacientes mujeres. Por otro lado, hay una disminución de la ingesta oral. Esta disminución de la ingesta, cuando uno empieza a indagar a los pacientes, a veces viene desde mucho antes del diagnóstico. Cuando empiezan con este derrotero, que ya empieza a afectar el estado de ánimo, esto que hablaba Nicolás, que yo acá puse depresión, y bueno, me tengo que retractar, porque parece que no son tantos los que tienen depresión, pero ya hay afectación del estado de ánimo. Cuando una persona está con una incertidumbre que no sabe qué tiene, pero le empiezan a pasar cosas, empieza a cambiar su rutina de trabajo, diaria, familiar, empieza a depender de otros, hay bajones anímicos que van a repercutir en la ingesta oral. Entonces la mayoría de los pacientes ya vienen con una repercusión en la ingesta oral previo a la disfagia, en los pacientes que por ahí tienen presentación, digamos, de ELA de miembros. Entonces ya uno empieza a observar que no necesariamente tiene que estar asociado a la disfagia a la disminución de la ingesta, ¿sí? También aparece esta anorexia. Por supuesto que la disfagia tiene un rol preponderante en lo que es la disminución de la ingesta, porque va a prolongar los tiempos de ingesta, ¿sí? Esa prolongación va a hacer que aparezca una saciedad precoz que va a condicionar el volumen de comida y por lo tanto el volumen de nutrientes y de calorías que el paciente recibe. Y por supuesto que no menor es el tema de la dificultad para manipular, ya sea para la compra de alimentos, como para cocinar, como para alimentarse, ¿sí? Muchos pacientes les genera mucho malestar anímico depender de otro para comer, ¿sí? Y ni hablar cuando el afectado es el que se encargaba de cocinar o de manipular los alimentos, como puede ser cuando el caso es la mujer de la casa, y en ese caso es como doblemente carga, ¿sí? Bueno, todo esto, esta disminución, digamos, de la ingesta, está presente en aproximadamente más del 70% de los pacientes. O sea, más del 70% de los pacientes al diagnóstico no cubren sus requerimientos nutricionales. Y no necesariamente está asociado siempre a la disfagia, ¿sí? Esto es lo que quiero destacar o resaltar, porque a veces parecería que no es importante mandar al paciente al nutricionista si no hay una disfagia que justifique una modificación de las consistencias, y a veces la modificación se requiere igual, aunque no exista disfagia, ¿sí? Por eso es tan importante este trabajo que hacemos en equipo, donde los pacientes al diagnóstico son evaluados por todos los miembros del equipo, por todas las especialidades, ¿sí? Porque cada uno de su área va a detectar distintas cosas. Entonces lo que para uno puede no ser importante o no relevante o pensar que no tiene un impacto, como les digo, generalmente, y en mi experiencia hemos hecho un trabajo en el hospital, de acuerdo a digamos, esta malnutrición, esta desnutrición calórico-proteica existente al diagnóstico, y más del 60% la presentan. Y de esos, no todos tienen disfagia al diagnóstico, porque muchos son pacientes que tienen presentación espinal y que después, más adelante, va a aparecer esta disfagia. Entonces, todo esto condiciona la desnutrición calórico-proteica, que obviamente que va a afectar de manera negativa tanto la fuerza muscular como la inmunidad. Y al diagnóstico, lo que dicen los múltiples estudios y la bibliografía sobrada es que está presente entre un 16 y un 55%, y esta variabilidad en el porcentaje tiene que ver en realidad con, de acuerdo al cómo medimos cómo diagnosticamos, ¿sí? Pero como les digo, en el trabajo en el hospital nos dio más del 60% por ser buenos o por ser generosos. ¿Cómo lo valoramos? Bueno, lo que dicen las guías es al inicio, al diagnóstico, independientemente de que el paciente sea obeso, que les parezca que no tiene ningún deterioro del estado nutricional o que no tiene ningún grado de disfagia, al inicio, al diagnóstico y cada 3 meses.
Esto es relativo, porque a veces 3 meses nos ponemos de acuerdo con Viviana, que es la fonoaudióloga que trabajamos estrechamente en contacto, porque no puedo yo trabajar sin ella, y lo que hacemos a veces es decir, bueno, este paciente lo vamos a ver en 20 días, lo vamos a ver en un mes, porque nos va a definir el curso de acción. No queremos ni anticiparnos a las acciones o a medidas más invasivas, como tampoco queremos retrasarlas por decir lo voy a citar dentro de 3 meses, ¿sí? Entonces, eso sería más o menos lo que hablan las guías y después lo vamos adaptando. Lo que sí, salvo esos pacientes que tenemos algunos que otros con muchos años de evolución de la enfermedad que parecería estar como enentecida, que los vemos, digamos, con una frecuencia menor, con una frecuencia mayor, perdón, que puede ser cada 6 meses o cada año, pero en su mayoría nunca pasan más de 3 meses. ¿Cómo lo sigo? Con antropometría básica, peso, talla, variación del peso corporal, o sea, la variación, la pérdida de peso es fundamental en valorar en estos pacientes, a veces circunferencia de cintura, y la bioimpedancia o la DEXA, que lo que me permiten en realidad es ver la composición corporal. A ver, a los fines, digamos, de investigativos son útiles, en la práctica diaria no me van a cambiar la conducta, ¿sí? Es decir, más que demostrar que la pérdida de masa magra está presente, que cuando el paciente logra compensar o recuperar, siempre va a ser expensas de masa grasa, ¿sí? En relación a los parámetros bioquímicos, acá quiero destacar que el índice CONUS no se usa solamente en ELA, sino en cualquier paciente para hacer un screening nutricional que se compone por la combinación de albúmina, colesterol y linfocitos. En cuanto a la albúmina, que es lo que quiero decir, no es tan importante como toda la comunidad hospitalaria cree. La albúmina es un indicador sumamente sensible del estado nutricional, de los cambios del estado nutricional, pero sumamente inespecífica. La albúmina se altera por múltiples causas no asociadas al estado nutricional, con lo cual no es un parámetro, ¿sí? Y lo consideramos en este contexto, digamos, de unirlo a los otros parámetros y formar como un índice, o es un buen marcador pronóstico de gravedad del paciente independientemente del estado nutricional. Entonces, en ese punto tiene validez la albúmina. No, si mejoró, si bajó, puede cambiar por millones de cosas. Después, en relación a lo que son los indicadores de ingesta, le tomamos lo que es, algo del colesterol que quiero decir es que en los pacientes con ELA hay sobrada evidencia científica de que los valores más altos de colesterol se asocian con una, digamos, mayor, con una sobrevida mayor, ¿sí? Por lo tanto, muchos parámetros del síndrome metabólico, que son indeseables en otros pacientes, en los pacientes con ELA se parecieran comportar de una manera inversa y prolongar la vida, ¿sí? Entonces, atentos con el enfoque nutricional que le vamos a dar a estos pacientes. En relación a lo que son los indicadores de la ingesta, ¿sí? Es el registro alimentario, que es escribir 3 o 4 días lo que consumen todas las comidas. No lo uso con los pacientes con ELA, me parece demasiado engorroso, me parece una tarea que no tiene sentido y que tampoco me aporta tanto al punto al que voy, pero sí el recordatorio de la frecuencia de consumo. ¿Para qué me sirve? Para saber qué es lo que está comiendo el paciente, cómo lo está comiendo y si ya hizo algún tipo de modificaciones en la dieta, porque por ejemplo no podía tragar las carnes, si excluyó algunos grupos de alimentos, también si leyó algo que dijo, bueno, tengo que cambiar esto, o sea, me sirve para ver patrones culturales, gustos y hábitos, cambios porque leyó algo y propias adaptaciones de las texturas y consistencias sin indicación, ¿sí? O exclusiones de grupos de alimentos. Entonces es muy relevante esto, y por supuesto para poder comparar cómo era antes, ¿sí? También para ver si el paciente es vegetariano o vegano, porque todo eso se respeta, se puede hacer una alimentación perfectamente completa, siendo vegano, siendo vegetariano, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones tienen que ser indagadas, si bien yo no soy especialista en alimentación vegana, vegetariano los atiendo yo, vegano comparto la tarea con una colega del servicio que es la que se especializa en eso, pero quiero decir que respetamos los hábitos, o sea, esto de que porque tenés una enfermedad neuromuscular tenés que comer carne, no va, ¿sí? Se puede hacer una alimentación totalmente variada y completa, siendo vegano o vegetariano, lo que hay que es conocer al paciente, y para eso sirven estos indicadores de ingesta. Bien, en relación a la intervención nutricional, y acá viene como lo disruptivo, y cuando los pacientes vienen a verme salen contentos, aunque no lo crean, sobre todo los que tienen sobrepeso y obesidad, porque el paradigma es otro, ¿sí? Acá el bajo peso, los pacientes que tienen el bajo peso y normopeso, lo que hacemos es tratar de que aumenten de peso, ¿sí? Pero esto, a ver, no siempre es así. ¿Qué quiero decir? Si un paciente es normopeso y toda su vida pesó lo mismo y no tiene una pérdida de peso al diagnóstico, no lo hago engordar. Lo que trato es de mantener ese peso. Ahora, si el paciente viene con normopeso, pero viene con una pérdida de peso severa, lo que yo intento es recuperar ese peso. Sé que no va a ser posible recuperarlo a expensas de la masa magra, va a ser a expensas de la masa grasa. De todas maneras, hay sobrada evidencia científica de que esto
prolonga tanto la calidad de vida como la sobrevida. Si el paciente tiene sobrepeso o obesidad grado 1, es decir, menos de 35 kilogramos por metro cuadrado de índice de masa corporal, mantenimiento del peso. Y ahí es donde me aman, ¿sí? Porque van al nutricionista pensando que le va a decir que tiene que bajar la panza, que esto, que lo otro. Entonces ahí es donde empatizo con los que tienen sobrepeso o obesidad. Y obviamente que en la obesidad ya mórbidas o a partir de grado 2, son los pacientes que tienen que bajar de peso porque, más allá de que se dificulta la movilidad para los cuidadores y para el propio paciente, las complicaciones respiratorias, y ya Romina ahí se enoja conmigo, entonces esos pacientes que son los menos, son los que se hacen bajar de peso. Bien, en cuanto a los cálculos de requerimientos, no los quiero aburrir con esto, pero las calorías son un poquitito más aumentadas que para mantener el peso y se van adaptando o ajustando de acuerdo a cada paciente. Hay pacientes que no logran detener la pérdida de peso con menos de 60 calorías kilo peso, que es un montón, ¿sí? Y cuando entran en BNI ya baja un poco el requerimiento energético porque hay un menor gasto. En cuanto a las proteínas, la dieta es normoproteica, no tienen que tener un aporte mayor de proteínas. Lo que sí tengo es que garantizar que cubran lo mínimo, que son 0,8 gramos por kilo peso. Si el paciente consume más, consume 2, 3 gramos, no se las restrinjo, ¿sí? Y de hecho, la mayor parte de la población argentina consume mucho más proteínas de las recomendadas, ¿sí? Si el paciente las consume, bienvenido sea, no se restringen. Pero si no llega, tengo que estimular a que llegue. Bien, la edad de ilusión ya han hablado sobradamente, la seguridad es competencia exclusiva digamos, de la fonoaudióloga, que es la que yo me apoyo y por eso necesito que Viviana los vea antes que yo. Y la eficacia es lo que atañe a los nutricionistas, que significa cubrir los requerimientos nutricionales y evitar la deshidratación. Para esto hacemos adaptaciones de las consistencias, que ya estuvieron hablando, eliminación de las dobles texturas, espesamiento de los líquidos, que eso se encarga Viviana, y suplementación oral cuando el paciente lo requiere. Para eso es muy importante la anamnesis y la antropometría. Esta escala que ya no recuerdo, ahí está, la mencionó. Bueno, esta es una escala que se hizo, se estandarizó en el 2020, o sea, a nivel mundial, para hablar un idioma común, tanto los fonoaudiólogos como los nutricionistas, de qué tipo de adaptaciones y las consistencias, cómo traducir eso que los fonoaudiólogos observaban en alimentos, ¿sí? Entonces, para eso se generó esta escala, que es lo que manejamos con Viviana, que es nuestro idioma común, y como ustedes pueden ver, las últimas dos categorías de los sólidos se superponen con los líquidos. Y Viviana me explicó, no, es acá que tengo que marcar, que nunca se llega al 3 en los alimentos, porque esto les produce aspiración. Esto lo aprendí con Viviana, ¿sí? Porque uno siempre es, bueno, sigo bajando, 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 y no, se baja hasta el 4. Cuando el paciente ya está en el 4 es gastrostomía. Y me explicaba ella porque ya el riesgo en la seguridad es mucho más alto, ¿sí? Obviamente cuando un paciente está en 4 de alimentos y 2 o 3 de líquidos, ya es un paciente que está requiriendo la gastrostomía, ¿sí? Independientemente de que cubra o no el requerimiento y de que se esté o no aspirando. Bien, en cuanto a lo que es el soporte nutricional, bueno, acá tenemos que determinar, por eso es importante esta anamnesis, si el paciente cubre o no cubre un 70% de sus requerimientos. Si los cubre, optimizamos la vía oral. ¿Qué significa optimizar la vía oral? Sabemos que son pacientes que tienen prolongada los tiempos de ingesta, entonces lo que tenemos que hacer es optimizarlo, disminuir el volumen de comida y aumentar la densidad energética, las calorías y los nutrientes. O sea, yo puedo dar 3 minutos, me dicen, un puré de zapallo, y es hipocalórico, o agregarle crema, huevo, queso rallado, el mismo volumen, obtener una preparación hipercalórica. Eso sería optimizar la ingesta. Y por supuesto utilizar suplementos orales hipercalóricos, hipertónicos y de consistencia, proteicos y de consistencia pudding, ¿sí? Que es lo más seguro en los pacientes con ELA. Por supuesto que si no cubren este 70%, la indicación es la gastrostomía. Desde el punto de vista nutricional, la gastrostomía se indica cuando el paciente no alcanza a cubrir este 70%, aunque no tenga tan afectada su deglución. Aunque por ahí Viviana me diga, este es un 0,7 de ITSI, pero el paciente está deprimido, no quiere comer, no. Bueno, está indicada la gastrostomía. Cuando hay una pérdida de peso severa, que no es solamente esperar el 10%, sino que ya hay un 5% en 3 meses, es una pérdida severa, o un 10% en 6 meses, y con esto hay que tener cuidado, porque si el paciente a mí me llega con esta pérdida de peso al diagnóstico, que generalmente es así, yo tengo que indagar qué intervenciones tuvo, porque si el paciente no tuvo ninguna intervención nutricional e hizo lo que pudo, le tengo que dar una chance, por supuesto, si el paciente tiene un índice de masa corporal, digamos, aceptable. Si el paciente viene con un índice de masa corporal de 20 o 21, yo ya le estoy hablando de la gastro, ¿sí? Pero si un paciente me viene con un índice de masa corporal de 28, 29, 30 y tiene una pérdida de peso de un 5% en 3 meses o de un 10% en 6 meses, pero no hubo intervención,
intervengo y veo qué pasa. Y por ahí este paciente le digo que venga en un mes, no en 3, porque 3 por ahí es mucho. Entonces yo quiero saber, en un mes, que ya me puede dar un parámetro, no me sirve una semana en estos pacientes, en un mes, ¿qué pasó? ¿Sí? Mantuvo, subió, bajó. Si siguió bajando, le doy a lo sumo un mes más, pero hablamos con Viviana, y a lo mejor la devolución no está tan afectada, ¿sí? Bien, cuando la ingesta es insegura e ineficaz, que eso ya lo evalúa Viviana, y por supuesto cuando aparece angustia y miedo a comer, que lo charlamos las dos, ¿sí? Esto de que demostrarle al paciente que la gastrostomía le va a cambiar la calidad de vida es difícil, el paciente siempre percibe la gastro como fin de vida. Entonces planteárselo desde el agotamiento, o sea, tratar de no llegar a ese agotamiento en los momentos de las comidas y esa angustia que experimenta tanto el paciente como la familia presionándolo para que coma, ¿sí? Dicho esto, como conclusiones, el inicio del consejo nutricional debe ser lo más temprano posible, independientemente del estado nutricional del paciente, que esto es lo que destaco del equipo. En el contexto de equipos multidisciplinares, la remisión más temprana al servicio de nutrición se asocia con una menor tasa de desnutrición y la realización de una intervención nutricional especializada desde el diagnóstico con un protocolo específico de intervención se asocia a la mejoría en los parámetros de evolución de la enfermedad y mayor tasa de supervivencia. Muchas gracias, y no quiero dejar de destacar a las nutricionistas de este hospital que están atendiendo pacientes con ELA, que comenzaron a tener pacientes con ELA, que son la licenciada Soledad Freijo y la licenciada Daniela Ranieri, ¿sí? Que son colegas que las conozco desde que éramos todas residentes, que son excelentes, y que están empezando de a poco a atender a estos pacientes que este equipo está formando Mariana, que obviamente me comentan que tienen dificultad con los turnos, porque como todos, cuando empezamos a atender otra patología nueva y agregamos algo, hay que hacer como una readaptación del tema de los turnos y todo, que todavía no lo tienen tan aceitado como por ahí lo tenemos en el Ramos, que hace 1000 años que lo hacemos y que yo heredé de hecho esto de quien era mi jefa y atendí a estos pacientes, ¿sí? Pero están arrancando y están teniendo como muy buenos resultados. Gracias. Gracias, María. Bueno, vamos a escuchar ahora al doctor Gerardo Biscop. Él es cirujano especialista en cirugía digestiva, coordinador del grupo de trabajo de intervencionismo guiado por imágenes del Hospital Udaondo. Es vicedirector de la carrera de cirugía digestiva de la UBA y docente de la UBA y de la Universidad de Barcelona. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Sí, ¿dónde la tenés? ¿Acá? Porque esta no es. Bitcop, ahí, esa. Exacto, vamos a la primera, espera. La primera, esta es la última. Quedó trabada en la... Y este para correr, está adelante. Y este es el marcador. Ok. Bueno, buenos días a todos. Bueno, como les dije antes, gracias por la invitación. ¿Se está viendo? No. Hacemos clic, 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 clic. Ahora sí. Bueno, la idea es que les hable un poco de lo que son las vías de alimentación. Hablamos en forma general y después vamos a hablar específicamente para los pacientes con ELA. Siempre que hablo de vías de abordaje y siempre me dicen, hablemos de gastrostomías, un poco yo siempre propongo que tengamos en cuenta el paso inicial, que es la sonda nasoenteral. Se la hemos propuesto a algunos de los pacientes, porque bueno, no sabemos a veces los tiempos que nos lleva a llegar a una gastrostomía. Hay que tenerlo en cuenta, siempre lo tenemos en el arsenal de posibilidades. Y pacientes con gastrostomía que tengan reflujo, y hay que pensar en la posibilidad de una gastroyeyuno. Acá yo pongo lo de yeyunostomía, cuidado con algunos pacientes que tienen algunos antecedentes quirúrgicos, si no hay que pensar en la yeyunostomía. No hay mucha experiencia al respecto, pero hay que tenerlo en cuenta. Porque cuando uno habla de gastrostomía tiene todo este tipo de indicaciones, ¿sí? Todas son válidas, y hay alguna que yo siempre quiero tener en cuenta. Fíjense que ahí habla de negativismo a la ingesta, que fue un poco lo que estuvieron charlando previamente, y el insuficiente aporte a vía oral. Más allá de de tener ELA, hay que tener en cuenta otros parámetros. Porque yo siempre digo, bueno, tiene ELA, bueno, pero todavía come por boca. A mí muchas veces me vienen con ese formato, más allá de ser derivados para hacer gastrostomía, siempre está el familiar que dice, pero sigue ingiriendo. Bueno, pero ¿le alcanza lo que come? Esa es la pregunta, creo que hay que tener en cuenta. Cuando uno habla de sondas nasogástricas hay que tener en cuenta la ubicación donde dejamos la sonda. Cuidado con los pacientes
por el tema de reflujo, sino hay que ponerlas en forma nasoenteral, por eso siempre pongo esta diapositiva, pero si ponemos una sonda nasogástrica, recuerden que es por un tiempo limitado, porque muchos pacientes dicen, bueno, ya está, esto es todo. Como se dijo previamente, el hecho de hacer una gastrostomía, muchos pacientes lo viven como que ya está. ¿Cuándo me lo voy a retirar o cuándo esto se termina de resolver? Y hay que un poco llevarlos a decir, bueno, esto es lo que lo está ayudando a que el paciente pueda seguir ingiriendo. Lo digo porque hay que charlarlo previamente, si no, el paciente lamentablemente se vuelve como un poco el enemigo a los procedimientos o mismo a la gente que lo cuida. Lo digo porque las complicaciones se ven después. Las indicaciones hay que hacerlas siempre previamente y sobre todo hacer que todo el equipo que va a seguir al paciente esté en conjunción con este procedimiento. La gastrostomía es procedimientos que en forma mínimamente invasiva no hace mucho tiempo que se hacen. Lo digo porque mucha gente dice, no, sí, una gastrostomía, hay que tener en cuenta y la indicación sobre todo. Cuando yo hablo de gastrostomía es el gold estándar, más allá de ELA o de otro procedimiento, el gold estándar es hacerlo bajo guía endoscópica. Esto fue un poco lo que nos llevó a nosotros a decir, ¿por qué en el ELA no hacerlo por endoscopía? Recuerden que en los inicios se hablaba que la única gastrostomía que había que hacer para estos pacientes era percutánea. Creo que ya está demostrado que la endoscópica es el primer paso para los pacientes con ELA. Uno tiene que tener en cuenta que hay distintos otros procedimientos que también llevan al mismo resultado final. Entonces, es la alternativa de elección para los pacientes, ofrece una mejor tolerancia para el paciente y para el conjunto de los que lo siguen. Es un procedimiento que es el que en la práctica tiene menor morbilidad y que mejor se adapta a los pacientes y al contexto. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y ahí en el último puse que es la técnica adecuada para los pacientes con ELA, como lo referí previamente. ¿Cómo realizamos esto? Esófago permeable va endoscópico. Lo digo y lo repito y lo reitero, ¿sí? ¿Por qué son tan repetitivo? Porque sigue habiendo grupos que dicen que la gastrostomía solo la hacen radiológica. Hay que tener en cuenta al paciente. Muchas veces uno dice, bueno, pero si no tengo disponibilidad del medio, bueno, hay una endoscopía, creo que hay que llevarlos a la gastrostomía endoscópica a estos pacientes. La radiológica, y yo lo voy a demostrar después, van a ver por qué es tan compleja de realizar. Para hacer una gastrostomía endoscópica se requiere sedación. Es un procedimiento que se puede hacer en forma ambulatoria. Si preparamos, como yo lo decía previamente, la conjunción de todo el equipo para seguir al paciente, podemos hacer un procedimiento que se haga, por ejemplo, en el día y en la tarde el paciente ya puede estar en el domicilio recibiendo el alimento. Hay que hacerlo en un lugar adecuado. A mí ya me refirieron, y lo digo un poco en broma, porque me preguntaron si no podía hacer en un domicilio una gastrostomía endoscópica. Sí, porque bueno, la gente como no lo entiende, creo que el equipo tiene que ir llevándolo. Porque si llegó a mí con esa pregunta es raro, pero bueno, puede suceder. En una sala adecuada, de procedimientos, con un quirófano, con una camilla móvil. ¿Por qué una camilla móvil? Muchos lugares no tienen posibilidad de mover la camilla que está en sala de procedimientos o en quirófano, y estos pacientes, como entran con la camilla móvil, que les permite estar a 45 grados para hacer el procedimiento, esa es la misma que después vuelve a la sala en donde se encontraba previamente. Entonces, si esa camilla de quirófano no permite que el paciente pueda realizar el procedimiento en esa posición, no hay que hacerlo. Lo digo porque he visto acostar pacientes de este tipo y no toleran el procedimiento, como lo dijo la gente de Neumo previamente. Tener en cuenta dónde se va a recuperar después del procedimiento. Va a ser media hora, una hora, pero tiene que estar en un lugar adecuado. Y esto, el control exhaustivo posoperatorio, en el posoperatorio inmediato, cuando sale de la sala de recuperación, ya está en condiciones, pero el tema es después, el seguimiento. Hay que tener en cuenta, y lo digo para todo el equipo, es a estos pacientes hay que seguirlos. No es que terminó el procedimiento, yo soy en eso bastante obsesivo, no como otros colegas míos, cirujanos, que hicieron el procedimiento y ya está. No, hicieron el procedimiento y después hay que seguirlo. Y otro tema,
los dispositivos que se colocan no son eternos. Lo digo porque la gente cree que ya se hizo la gastrostomía, ya está. No, esos tubos, que son siliconados o de poliuretano, hay que tener en cuenta que requieren recambios. Y después vamos a ver, en eso está el seguimiento. Y, como siempre, el equipo entrenado para esto. Cuando uno hace una gastrostomía endoscópica, me voy a apurar porque esto tiene que ver con el procedimiento en sí, y no son todos cirujanos, pero para que tengan en cuenta esto, nosotros tomamos en cuenta esto que es el endoscopio. Tengan en cuenta que el endoscopio tiene que tener este paso que es muy importante cuando hacemos el procedimiento, y por eso yo soy muy obsesivo en, ¿tiene patologías previas esófago-gástricas? Cuidado con esos temas. Fíjense, ahí se ve perfecto. Esto es una transiluminación. Ustedes me dirán, es imposible que fallemos, ¿sí? Ahí se hace la punción, así es como se ve por dentro del endoscopio. La sonda se tracciona desde la boca. Cuidado con los procesos infecciosos, después vamos a verlo entre las complicaciones. Y así es como queda el dispositivo colocado. Acá es un poco, vuelvo a repetir el tema de contraindicaciones. Si hay alguna patología esófago-gástrica, es una contraindicación. ¿Cuándo son relativas? Bueno, con esto que hablamos previamente, lo respiratorio. Si hay pacientes con ascitis, cuidado que hay pacientes con hipoalbuminemia por su estado nutricional, no es una contraindicación absoluta. Resolvamos primero eso antes de hacer el procedimiento. Mucho cuidado con los anticoagulados, no sé si se ya habló del tema, pero bueno, hay pacientes con apixaban u otros que son nuevos, son muy buenos, pero hay que tener cuidado si pueden tener sangrado en este procedimiento. Y la interposición. Un tema que me voy a extender un poco, se van a enojar los coordinadores. Cuidado con la interposición del colon transverso o lóbulo izquierdo hepático. Lo digo porque algunas veces, cuando se hace la transiluminación, no me pasó con pacientes con ELA, pero sí con otras patologías, es que no se logra hacer una buena transiluminación, no sigamos adelante con el procedimiento. Por ahí está interpuesto el colon, y podemos tener una complicación mayor. Otro tema que antes de hacer la gastrostomía, que ya se habló, es el paciente. Terminamos de hacer la gastrostomía. ¿Tiene el alimento en el domicilio? ¿Quién lo va a conectar? ¿Quién lo va a ayudar? ¿Están las normas de cuidado domiciliarias? Pues yo le dije, bueno, es un procedimiento ambulatorio. Perfecto, se va de alta el mismo día. Bárbaro. ¿A dónde? Al domicilio. ¿Quién lo va a cuidar? ¿Alguien conoce? No, me explican el dispositivo. Sí, en el lugar le van a hacer una explicación de 2 minutos. Eso le va a alcanzar para después en el domicilio poderlo llevar adelante, conectarlo. El sistema de salud por ahí ¿qué tiene? ¿Tiene cuidadores que va a llegar ese día? ¿Un enfermero que lo va a colaborar? Lo digo porque la otra vez hicimos una gastrostomía, al domicilio no había llegado el alimento. Entonces, ¿cuál fue la premura en hacer el procedimiento? A esto hay que tenerlo en cuenta, por eso lo pongo para pensar. Y acá tenemos una gastrostomía radiológica. Hay que poner una sonda por la nariz, hay que ver si el paciente la tolera o no. Eso es importantísimo. Y una vez que colocamos la sonda, fíjense, esto que lo pongo acá abajo, no siempre se pone, no sé si se ve, ahí, se ve, no, maldición. Ah, sí, ahí, ahora sí lo logré. Fíjense, van puntos en esta gastrostomía. Yo la uso habitualmente esto porque tengo pacientes de este tipo, pero los puntos generan dolor. Justamente estábamos colaborando con el paciente para nutrirlo y le agregamos dolor en el sitio de la ostomía. Si nos buscábamos un amigo, creo que nos ganamos un enemigo. Estas son las sondas y esto es un poco lo que nosotros terminamos el procedimiento de esta manera. Y ahí ven el colon en esa foto que cerquita que está. Bueno, podemos hablar un poco de controversia, ya está en todos los canales, en todos los lugares. Acá hay normas Cochrane. ¿Qué es mejor? ¿Una gastrostomía radiológica o una endoscópica? Esto es global, no exclusivamente de ELA. Seguimos sin conclusión, se buscan trabajos con mayor cantidad de pacientes para llegar a alguna evidencia. Complicaciones. Esto sí me interesa mucho, sobre todo para el equipo. Bueno, complicaciones hemoperitoneo, por suerte no hemos tenido. Peritonitis sí, pero no en estos tipos de pacientes. Y después me voy a detener un poco en la disfunción respiratoria. ¿Por qué? Esto es lo que comentábamos. Hay pacientes que no toleran el decúbito. Entonces, ahí está descrito ese trabajo. Es un paciente que le pusieron el alimento
estaba acostado, le pasan el alimento, el paciente no tiene ningún tipo de manejo del reflujo, y bueno, falleció, recibiendo el alimento. Y ustedes me dirán, ¿le pasó, doctor? Sí, me pasó en el hospital. ¿Por qué? Porque la camilla estaba rota, no lo pudieron sentar, pero pues el alimento había que pasárselo, había que cumplir la orden. Pero decía posición semisentada y nadie la llevó a cabo. Hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Bueno, es un paciente que conocen todos, los del equipo, y fíjense, ahí tienen. Ustedes dirán, cuando me mandan esta foto, me dicen, el alimento está filtrando. Esto es 5.º día post procedimiento, paciente con ELA, con una gastrostomía. Veo la foto, ustedes dirán, ¿qué hizo, doctor? No, primero, el día anterior había tenido una foto donde se veía exclusivamente la parte roja. Yo dije, bueno, ya está haciendo una infección, pero toma, ahí se le indicó antibiótico, y el otro día veo esto. Ustedes dirán, ¿es alimento? No es alimento. Se drenó espontáneamente un absceso periostoma. ¿Se suspendió el alimento? Nunca. Se vio al paciente, se resolvió, está con antibiótico, analgésico. El paciente sigue en la casa, nunca se internó. Lo digo un poco porque uno ve esto y considera una complicación mayor. Es una complicación banal. Pero bueno, siempre depende del equipo tratante, ¿no? Si tiene manejo, no va a tener problema. Esto es lo de la dermatitis, que se trata localmente. Los granulomas se tratan localmente. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces dicen, le está saliendo ese granito del costado de la gastrostomía. No es nada. La gente, como no entiende, le da pavor este tipo de cosas. El desplazamiento es que hay que tener cuidado cuando uno hace recambio de estas sondas, pone Foley. Cuando pone Foley, con la Foley pasa esto. No sé si lo ven ahí. ¿Ven que la Foley está casi hasta la unión de la Y, como yo digo? Eso es que la sonda está progresando y se está yendo hacia el píloro. Mucho cuidado, porque cuando la sonda se piloriza, estos pacientes empiezan como a vomitar, empiezan obstructivos, y hay que tener en cuenta que la Foley no es una sonda para alimentar, puede ser provisoria. La extracción de la sonda, que a veces muchos decimos, es raro que el paciente lo haga. Cuidado con la movilidad de los pacientes, que si se lo traccionan tendríamos que hablar con la gente de psicología y psiquiatría, no está de acuerdo con el procedimiento. Por ahí dijo que sí y ahora hay que charlarlo bien. Y otras veces es por el cuidado que se le hacen. Lo del reflujo ya lo charlamos y el índice de complicaciones es bastante bajo. Quería ver este video. ¿Cómo puedo hacer para hacerlo correr? Lo habíamos hecho correr, ¿eh? ¿Sí? ¿Ves? Bueno, este es un paciente que me comentan que se le había movido la sonda y... ¿Arrancó? No. Ahí sí, arranca. Y yo le pido una tomo, no arranca. Pero había arrancado, lo habíamos visto antes, ¿eh? Bueno. Bueno, es un video, lamentablemente no, bueno, yo lo tenía en la compu, bueno. Que se ve muy bien que la sonda queda alojada en la pared anterior. No se termina de salir y queda en este lugar. Ahí se ve un poquito, pero bueno, ahí en el video se veía bien. La sonda queda en esa ubicación. Y bueno, uno dice, y bueno, ¿qué hacemos? Se traccionó, el cuidador se le traccionó la sonda al levantar al paciente. Y bueno, hubo que hacer de nuevo una gastrostomía, pero siguiendo el trayecto. Yo lo que le quiero decir es, hay que minimizar los riesgos, ¿sí? Y tener en cuenta al equipo tratante. Otra vez vuelvo al tema de los dispositivos no son eternos, hay dispositivos para recambio. Fíjense todos los tipos de dispositivos para recambio. Hay sondas de gastrostomía con las que se pueden hacer recambio. Y si no usamos sondas de gastrostomía, podemos utilizar el botón gástrico, que también es un dispositivo bastante nuevo. En 1984 se colocó por primera vez en pacientes pediátricos. Requieren que la permanencia de la vía de alimentación y pueden servir para ampliar el diámetro y le da mayor seguridad y manejo a los pacientes. ¿Qué tipo de dispositivos tenemos? Dos tipos de dispositivos. Los de arriba son más complejos de colocación, pero ¿qué tienen a favor? Que tienen mayor tiempo de utilidad. Y los de abajo, que son los botones con balón. Por ahí son los más conocidos en general. Bueno, esto para tener en cuenta que tenemos esto, pero no lo ponemos de primera instancia. Complicaciones, también hay complicaciones con el botón.
Los botones también no son eternos, ¿sí? Cada tanto hay que recambiarlos. ¿Cuánto duran? Los con balón aproximadamente 6 meses, los sin balón pueden durar 1 año. Hay complicaciones con los de sin balón o con balón, pueden hacer esto. Si el paciente aumenta mucho de peso y el botón es corto, pueden hacer lesiones necróticas, hundirse, como se ve ahí, que se pueden hundir, y también se ven por endoscopía las complicaciones. Esto ya sé que no se ve muy bien, me voy a apurar lo máximo que puedo, pero bueno, fue charlado. Y acá algo que tenemos en cuenta siempre nosotros es que cuando hay los riesgos del 50% de CBF, que sé que se charló en alguna charla previa, nosotros nos ponemos más con el paciente a tener en cuenta, pero no suspendemos nunca el procedimiento. Es más, ya tenemos procedimientos hechos con menor del 25%. Ahí preparamos más lo que es el equipo soporte. ¿Qué quiere decir esto? Al anestesiólogo, buscamos al que tiene más expertise para con nosotros, y después el seguimiento posterior. Así todo, no cambio que reciba el alimento el mismo día, puede ser dextrosa en general, y al otro día un alimento y vuelve a la casa. Y sí el parámetro de tener al paciente semisentado desde que comienza el procedimiento hasta que se va de alta. Ya hay muchos trabajos al respecto, por los tiempos no me voy a detener en ninguno de ellos, pero fíjense, hablan de 57 pacientes, habla de muchos más pacientes, pero fíjense en los que peor les va, en pacientes con que se hace Charlot, cialorrea, los problemas de BNI, cuando mayor edad del paciente también, cuando tienen internaciones por otras causas en el interín, peor es la evolución, pero en general todos hablan que es mejor el tema de ELA, ¿sí? Con ELA, hacer PEG, y fíjense los tiempos acá de sobrevida para los pacientes, y ya hay trabajos que hablan de calidad de vida. Cuando la gastrostomía se complejiza, se puede progresar la misma, como se ve en el primer esquema, ¿sí? Se puede progresar hacia gastroyeyuno. Trabajos. Hemos hecho trabajos en el equipo al inicio, fíjense, 14 pacientes, teníamos pacientes con CBF menor al 50% y una pérdida de peso de 5 a 10. Acá hablamos de 14 pacientes, esto fue hace más de 5 años. Ahora presentamos en la UL, en el último reunión de cirugía, 60 pacientes, fíjense el promedio de edad, 61 años, una disfagia del 73% y con pacientes con CBF menor del 50% y una pérdida de peso mayor al 10%. En el hospital ya somos un centro de derivación. Para pacientes con ELA, muchos de los del equipo ya lo saben, y ahora no solamente estamos recibiendo del grupo, sino de otros hospitales municipales. Para ir terminando, fíjense, en los últimos 2 años nosotros colocamos 45 gastrostomías, de las cuales por enfermedad de la motoneurona representa el 30% de los pacientes que tratamos en el hospital. La experiencia del hospital, en botones, ya se colocaron 10 pacientes botones con ELA. ¿Por qué lo pongo en relieve? Porque quiere decir que ya tenemos pacientes con sobrevida, ¿sí?, de más de 8 meses que se cambió la gastrostomía a botón. Y abajo un poco para compararlo con la patología más frecuente del hospital, que son los pacientes con cáncer de esófago. La experiencia de 12 años, que esta es la que se presentó, nosotros creemos en esto, que el tratamiento es mínimo invasivo, que mejora la calidad de vida, y es el trabajo de todo el equipo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gerardo.